la carretera. El 27 de enero de 1977, Oscar y Laura se dirigían en su viejo automóvil a visitar a unos familiares que vivían en un pequeño pueblo de Castilla. Salieron muy temprano de Madrid a fin de que les diera tiempo llegar antes de ponerse el sol, ya que a Laura no le gustaba conducir de noche. Ya en la comunidad de Castilla, se dieron cuenta de que habían cambiado muchos caminos, y el tráfico había sido desviado de manera que se tendrían que alejar unos 3 kilómetros hasta la siguiente salida para enganchar con la carretera principal y seguir en dirección al pequeño pueblo. No obstante, Oscar le dijo a Laura que él recordaba aquellos caminos, que lo mismo tomando algunas carreteras secundarias llegarían antes al pueblo y sus familiares no se preocuparían tanto. Laura se encogió de hombros y se durmió contra la ventanilla. Oscar cogió el siguiente desvío que le sacaba de la autovía y empezó a conducir, torciendo más adelante por una pequeña carretera que llevaba a un valle que Oscar recordaba cuando iba a merendar con sus abuelos cuando era niño. 2 horas después, Laura se despertó. Todavía adormilada, preguntó cuánto quedaba para llegar. Oscar respondió que parecía que la antigua carretera había sido reconstruida y que la ruta cambiaba, pero que no sería mucho más tiempo el que tardarían en llegar. Pasó otra media hora y Laura, extrañada, observó que el paisaje por el que pasaban siempre era el mismo. El mismo árbol, la misma roca veteada, los mismos postes de luz de madera podrida y además, no parecía tener fin. Reaccionó después de 2 minutos y se lo dijo a Oscar, quien comprobó que efectivamente, era así. Pararon el coche y se bajaron. Todo era normal, el aire soplaba, el sol brillaba y Oscar pensó que el paisaje era así de aburrido y no le dio la más mínima importancia, pero Laura estaba muy asustada y quiso tomar otro camino. Su marido, enfadado porque ello les haría perder más tiempo, dio media vuelta para llegar al desvío que tomaron hacía casi 3 horas. A medida que iban avanzando, el paisaje cambiaba, y Laura respiró más tranquila. Oscar le dijo enfadado si no se sentía ridícula por tener miedo de un paisaje monótono. Se enfadaron los dos y empezaron a discutir acaloradamente, hasta que optaron por no hablarse hasta llegar al pueblo. 4 horas llevaban recorridas en dirección contraria cuando Oscar empezó a asustarse también, pensando que se había perdido. Ya había anochecido y comenzó a invadirle el pánico, pero cayó solo por no admitir ante Laura que había cometido un error. Laura le gritó diciendo que dónde estaba el desvío, que ya deberían estar en la autovía, que era un inepto por creerse que conocía la zona. De repente no llegaron al desvío, sino a un pueblo y extraño. No era un pueblo, era más bien una pequeña aldea. Todas las casas estaban abandonadas, con los cristales rotos y las puertas abiertas. El viento no soplaba, y la luna brillaba con una luz mortecina que solo aumentaba la sensación de incomodidad. La carretera atravesaba la aldea y continuaba unos 100 metros más adelante. Laura sacó la cámara de fotos y fotografió la aldea para ver si los abuelos de Oscar podían decirles qué había pasado en aquel lugar, aunque lo más probable es que los habitantes se hubiesen marchado a zonas más urbanas. Sin embargo, aquel pueblecito no parecía normal. No era lógico que desde el desvío hasta la carretera que se repetía no hubiesen visto ese pueblo. Además, no había ningún cartel con el nombre de la aldea y ningún otro que les dijese la población más cercana. Al norte, al sur y en todas las direcciones solo se veía campo y más campo, ni una sola luz de un coche ni de una casa, nada. Desde que tomaron la bifurcación que les llevó a esa carretera, no se habían cruzado con ningún vehículo, ni visto ninguna persona. Oscar quiso seguir camino por la carretera que continuaba más allá de la aldea, pero Laura se opuso. Estaba aterrorizada. La carretera que no tenía fin, el pueblo abandonado y todo era inquietante. Oscar, encolerizado, la agarró fuertemente del brazo y la metió en el coche. Después subió a él y se dirigió al lugar donde la carretera daba una curva para seguir indefinidamente después del pueblo. Laura empezó a gritar. Le suplicó que no fuera por ese camino, que volviesen atrás, que tarde o temprano encontrarían a alguien. Como Oscar no la escuchaba, ella cogió el volante y lo torció a la izquierda. Se salieron de la carretera y el coche giró en redondo hasta que se quedó quieto. Inexplicablemente, al lado de ellos apareció una gasolinera. Oscar, rojo de ira con Laura, se bajó y entró a preguntarle al muchacho qué pueblecito era el que había a menos de 500 m de allí, que su novia se había vuelto loca de terror por una tontería. Pero fue él mismo quien quedó aterrorizado cuando el muchacho le preguntó extrañado cuál era esa aldea, que por allí no había ningún pueblo con esas características. El chico le preguntó cuántas horas llevaba al volante sin dormir.
Oscar echó gasolina y subió al coche. A unos 2 kilómetros de allí, vieron el desvío a la autovía, entraron en ella y no hablaron hasta que llegaron al pueblo de los abuelos de Oscar. Oscar le contó lo sucedido a su abuelo, riéndose de Laura y diciendo que se había vuelto loca. Pero el abuelo los miraba muy serio. La abuela se fue a la cocina muy seria también. Entonces el abuelo los abrazó llorando a los dos. Les dijo que estaba muy contento de que Laura hubiera sacado el coche de aquel lugar. Les contó que en aquella zona existía la leyenda de que había una carretera maldita que atrapaba a casi todo el mundo que se adentraba en ella. Una vez entrabas, la primera señal era que el paisaje se repetía constantemente. Esto te obligaba a dar la vuelta y te llevaba al pueblo abandonado. Se creía que casi todas las personas que llegaban a ese punto seguían camino justo por donde se acababa el pueblo, por donde Oscar quería seguir. Y en ese punto nadie sabe lo que ocurre cuando se sigue adelante, ya que las personas que lograron salir de la carretera no siguieron por ahí, sino que atravesaron el campo, desesperados por el miedo, hasta que hallaron zonas pobladas. Muchas personas contaron la historia, pero nadie las creyó. Al día siguiente, Laura fue a revelar el carrete de fotos del pueblo. Cuando se las devolvieron, no le cobraron. Todas habían salido blancas, ni una imagen del pueblo lograron mostrarle al abuelo. Una semana después, Laura y Oscar se marcharon, y prometieron tener cuidado y no desviarse del camino. 2 horas después de haber salido, la carretera se estrechó y llegaron a un pueblo. Estaba abandonado y tenía los cristales de las casas rotos. Las puertas estaban abiertas. El pueblecito no tenía nombre, y la carretera se ensanchaba para continuar 100 m más allá y Oscar dio un grito aterrador. Murmullos. No podían ir las cosas mejor, me habían asignado un buen puesto de vigilante nocturno en un edificio de ventas. Tenía 2 meses sin conseguir empleo, hasta que una noche se comunicó conmigo un viejo amigo del vecindario donde vivo, me dijo que estaban solicitando para un puesto de vigilante. Al día siguiente me presenté en dicho edificio en la mañana, me recibió un hombre alto, flaco y de piel blanca llamado Alfredo. Le di mi papelería y ese mismo día en la tarde, me dio el trabajo. Fue agradable pensar que empezaría a trabajar, pero a la vez sentía un cierto nerviosismo al pensar que yo nunca había trabajado en algo como eso. ¿Cuándo me presento? Mañana a las 11 p.m. dijo. Aquí mismo te daremos el uniforme y tu herramienta de trabajo. Está bien, gracias. La llamada fue corta, se me hizo muy raro que me dieran el trabajo muy rápido. Como si estuvieran esperándome. Al día siguiente a las 10:30 p.m. me preparaba para irme, era una noche serena y calurosa. Cuando llegué al edificio solamente estaba un hombre robusto esperándome afuera. El señor Alfredo me dijo que hoy era su primera noche, dijo amistosamente. Me encargó que lo recibiera y le mostrara el lugar. Entramos al edificio, y me llevó a un pequeño escritorio donde dijo que allí era mi lugar de descanso. Allí mismo estaba mi herramienta y mi uniforme. El edificio cuenta con 13 pisos y el sótano, su único trabajo estar pendiente si escucha ruidos o alguna cosa que lo haga pensar que quieren entrar. El edificio cuenta con un sistema de alarma. Si alguien entra o lo intenta, se escuchará un pequeño timbre e inmediatamente vendrá la policía. Me enseñó a activar y desactivar la alarma, luego dimos una vuelta juntos al edificio explicándome a detalle los lugares. Bueno, me tengo que ir, por lo que ve es un trabajo sencillo. Sí que lo es, respondí. Se marchó dejándome solo en el edificio. Fui al escritorio donde estaba mi uniforme. Lo tomé y fui al tocador a ponérmelo. Salí de allí y me dirigí de nuevo al escritorio, esta vez para coger mis herramientas de vigilante. Se llegaron las 2 am, estaba sentado en el escritorio leyendo una revista, cuando escuché algo parecido a un murmullo procedente de una oficina. Por un momento me entró algo de miedo, ya que estaba solo en aquel lugar. Pensé que pudiera ser algún sonido creado por el aire acondicionado o aire de tubería. Pero estaba equivocado, aquel murmullo se repitió de nuevo, así que me levanté y me dirigí hacia aquella oficina. Cuando entré tomé la linterna, empecé a iluminar el lugar. Estaba vacía. Volví a mi escritorio, esta vez me olvidé de mi revista y me puse a pensar que podría haber ocasionado aquel murmullo. De pronto se escuchó un escalofriante grito de un hombre, venía del segundo piso. No sabía qué hacer, si correr para afuera, o subir y averiguar qué ocurría. Tomé la segunda opción. Corrí hacia el ascensor y presioné el botón del segundo piso. Mi piel estaba erizada del miedo, mi pulso cardíaco lo sentía en mis oídos, mis ojos esperaban a que se abriera la puerta del ascensor y ver algo escalofriante.
Se abre la puerta y lo único que observo es oscuridad, ya que estaban apagados todos los pisos excepto el primero. Rápidamente encendí mi linterna y avancé poco a poco hacia el frente. La puerta del ascensor se cerró provocándome un pequeño susto. Mis oídos esperaban escuchar de nuevo el grito, pero no se escuchaba absolutamente nada. Silencio total. De pronto sentí que alguien tomó mi hombro por detrás mío. Fue una sensación de locura. Rápidamente me di la media vuelta a ver quién estaba detrás mío, al mismo tiempo que soltaba un pequeño grito de espanto, y allí estaba, un hombre con un rostro extraño que es difícil de explicar, con el mismo uniforme que yo. Lo vi por solo un segundo, y me desmayé. Abrí los ojos y me encontraba aún en el segundo piso tirado boca arriba en la oscuridad. De inmediato me levanté y bajé por el ascensor. Había pasado una hora desde que había subido al segundo piso. Tomé mis cosas y me fui de aquel edificio. Entré a mi casa y llamé al señor Alfredo olvidando que eran las 4:30 am. ¿Sí? Sí, señor, no me lo va a creer, acabo de ver un hombre en el edificio con cara de muy muerto. No sé qué esté pasando allí, pero y cuando amanezca me llevas el uniforme y la herramienta. Me interrumpió. ¿No me creyó? ¿O solo tenía sueño?, pensé. ¿Por qué me dice eso? Es obvio que ya no querrás trabajar allí. Créeme, no eres el primero que huye. No supe qué decir, pensé demasiadas cosas. Una tragedia pasó hace un año, con un vigilante como tú. ¿Una tragedia? ¿Qué clase de tragedia?, respondí con voz temblorosa. Un vigilante llamado Enrique fue encontrado muerto una mañana en el segundo piso. Días antes aseguraba oír murmullos. Los forenses dijeron que murió de un ataque al corazón, pero también le encontraron heridas en la espalda, como de uñas clavadas en la piel. Desde ese incidente todos los vigilantes que contratamos huyen esa misma noche y nunca vuelven, y aseguran ver a Enrique. No supe qué decir. Lo único que hice fue colgar con el señor Alfredo. Me desvestí y me acosté en mi cama, pensando en lo ocurrido. Tratando de comprender qué está ocurriendo en ese edificio. El horrible rostro de aquel hombre lo soñaba cada cierto tiempo. Claro que dejé ese trabajo, pero no dejé aquella curiosidad que me impulsaba a ir de nuevo al edificio a investigar un poco de su misterioso pasado. La habitación 66. Aquel caso había llenado las portadas de varios diarios nacionales durante días. Fue tal el revuelo, que los responsables del hotel decidieron clausurar aquella habitación para siempre. Ahora, el hotel volvía a ser noticia. Tras el cambio de titularidad de la cadena, la habitación iba a ser reabierta. Raúl quería tener información de primera mano. ¿Y dice usted que esta habitación permanece tapiada desde hace casi 6 años? Preguntó el periodista. Así es. Tras aquellos horribles sucesos, todos los que trabajábamos en el hotel convenimos que era mejor así. Contestó el hasta entonces encargado del Meridian. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió aquí? Por lo visto la historia se remonta al 1890, aproximadamente. ¿Ya existía este hotel por aquel entonces? Más o menos. En aquellos años, donde hoy está el Meridian, había un hotel pequeño y de mala reputación. Cuentan que allí los hombres pudientes de la época llevaban a las queridas y a las prostitutas. ¿Y qué pasó? Pues bien, la leyenda dice que uno de esos hombres llevó al hotel a una niña. Probablemente, su hijastra. Por lo visto, la violó y maltrató hasta que la criatura falleció, sin que nadie hiciese nada por socorrerla. Cuando descubrieron el cuerpo, la gente del pueblo se tomó la justicia por su mano. Aquel hombre fue linchado y sus restos esparcidos por todo el pueblo para que su alma nunca descansara en paz. ¿Y qué relación tiene el actual hotel con ese suceso? Aparentemente, la única relación es el terreno donde se ubicaba aquel hotel y el número de la habitación, la 66. Curioso, ¿y qué ocurrió después? Parece ser que el hotel fue clausurado. La gente de la zona decía que el edificio estaba embrujado y que por las noches se oían lamentos. Al tiempo, el hotel fue vendido y se tiró abajo para construir el actual. Ya veo. Los fenómenos empezaron tan solo a inaugurar el Meridian. ¿Fenómenos como cuáles? Al principio, el tema se limitó a alguna que otra queja por parte de los clientes. Cuando se hospedaban en la 66 muchos pedían que se les cambiara de habitación debido a los ruidos, lamentos y quejidos. Y después. Bueno, hubo muchos casos. Ahora me viene a la mente el de un directivo de la Samsung. El pobre hombre relataba así la noche que pasó en la 66 cuando la policía le interrogó. Aquella noche estaba cansado. Me cambié, me lavé los dientes y me metí en la cama sobre las 11.
Primero fueron los ruidos. Era como si estuviesen peleándose en la habitación contigua a la mía. Se oían gritos, golpes y lamentos. La verdad es que pensé en llamar a recepción para quejarme, pero, dada la violencia de aquella discusión, creí que llamarles la atención podía volverse en mi contra. Al cabo de algo más de una hora aquellos ruidos pararon. Después, cuando ya había conseguido conciliar el sueño, la luz de mi habitación se encendió sola. Me incorporé extrañado, pero, al no ver a nadie, la apagué y seguí durmiendo. Después, el teléfono. No dejaba de sonar y cuando descolgaba no había nadie. Traté de llamar a la recepción, pero el teléfono no daba señal. Fue entonces cuando algo empezó a agredirme. Aquella habitación cobró vida propia. Los muebles salieron volando contra mi cama, las luces y la televisión se apagaban y se encendían solas, creí que me volvía loco. Al pobre hombre lo encontraron por la mañana en estado de shock acurrucado tras la puerta del baño y lleno de sangre y de heridas. Según explicó, ni la puerta ni las ventanas se abrían. El teléfono estaba arrancado de la pared y los muebles hechos trizas. ¿Y nadie oyó nada? Nada que llamase demasiado la atención. Las dos habitaciones contiguas estaban ocupadas, pero, en ambos casos, pensaron que sus vecinos de habitación tenían una riña. Teniendo en cuenta el destrozo, no comprendo cómo nadie se quejó. ¿Hubo más casos? Muchos más. Al menos, unos 15 o 20 de distinta consideración. Hasta que ocurrió la tragedia. ¿Qué fue lo que ocurrió aquella vez? De todo. Aquella noche se dieron un cúmulo de terribles coincidencias. Cuénteme. Verá, dada la experiencia con aquella habitación, yo tenía por costumbre dejarla vacía y si la ocupaba solía hacer una ronda nocturna. Solía además llamar a última hora del día con alguna excusa y, por la mañana, me ocupaba personalmente de verificar que el huésped bajaba a desayunar. ¿Qué fue lo que falló? Todo. Aquella noche tuve que irme a casa, estaba indispuesto. Pedro, el recepcionista, se quedó a cargo de todo. Sobre las 11 de la noche llegó un hombre buscando una habitación. El hotel no estaba del todo lleno, pero Pedro le dio la 66 sin más. La verdad es que no se me ocurrió avisarle de que no la diera, o pedirle que en caso de darla hiciese la ronda, ni que verificara que el huésped bajaba a desayunar. Siga. Para más casualidades, las habitaciones contiguas estaban libres aquella noche. Ya. No fue hasta casi la tarde siguiente en que la mujer de la limpieza dio la voz de alerta. El espectáculo era dantesco. El cuerpo del huésped estaba despedazado y los restos repartidos por toda la habitación. No recuerdo haber visto algo semejante en toda mi vida. La sangre de aquel hombre había sido esparcida por toda la habitación, salpicando paredes y muebles, como si de un lienzo se tratara. Las vísceras habían sido colgadas de la lámpara del techo y la cabeza puesta dentro del inodoro, con los ojos perfectamente abiertos mirando hacia el exterior. Jesús. Según la autopsia, el hombre aún estaba con vida cuando le extrajeron las vísceras. ¿Puede usted imaginarse el dolor? Dios mío, ¿y ahora qué? No sé lo que puede pasar si reabren esa habitación. ¿Y el actual propietario sabe la historia? Por supuesto. Yo mismo me encargué de contarle todo, pero no me creyó. Se tomó todo a risa. ¡Qué insensato! El hotel reabre sus puertas la próxima semana y la 66 estará nuevamente en funcionamiento. Increíble pero cierto. Raúl salió de aquella cafetería pensativo. Por un instante, pensó en hospedarse en aquella habitación. Seguro que a la revista le podría interesar un reportaje de investigación así. Buenas tardes, querríamos una habitación para una noche. Dijo Raúl, por supuesto. Respondió el recepcionista del Meridian. ¿Podría ser la 66? Es que a mi mujer le hace gracia por lo de la leyenda. Afirmó Raúl agarrando a Sara, la fotógrafa de la revista, por la cintura. Ningún problema. Una vez en la habitación, Sara empezó a instalar las cámaras y los dispositivos para la detección de movimiento y calor. Sabes que igual no pasa nada, ¿no? Lo sé, pero tenía que hacerlo. Contestó Raúl. Ponte cómodo, la noche va a ser larga. La noche, al contrario de lo que creían, para ellos fue extremadamente corta. A la mañana siguiente, el hotel se llenó de policía. Nuevamente, el Meridian volvía a ser noticia nacional. Se encuentran los cuerpos descuartizados de una pareja en la habitación 66 del Hotel Meridian. Como ya ocurrió hace 6 años, hoy el Hotel Meridian vuelve a ser, por desgracia, titular de todos los periódicos por un trágico y macabro suceso. Hallan los cuerpos descuartizados de una joven pareja de periodistas que pasaba la noche en la famosa habitación 66.
La policía está ahora investigando el suceso. Fuentes del hotel apuntan a que la pareja estaba realizando un reportaje y que las grabaciones están en manos de la autoridad competente. ¿Qué hay en la cinta?, preguntó el jefe de policía al inspector encargado del caso. Verá, señor, casi toda está en blanco. Es decir, parece como si se hubiese grabado a oscuras y sin ningún ruido. Pero al final, ¿qué? Mejor véalo usted mismo. El inspector conectó la cámara al televisor y le dio al play. Entonces, tras unos minutos en completa oscuridad y silencio, una cara blanquecina y medio desdibujada apareció súbitamente frente a la pantalla y una voz fuerte, profunda, ronca y entrecortada que parecía provenir de otro mundo dijo: «Fuera de aquí. Este es ahora mi hogar». He dicho fuera. Al tiempo, la habitación 66 volvió a ser clausurada, pero esta vez, por orden judicial. Casa extraña. Hace algún tiempo, en un paseo que hice a los bosques de la Ciudad de México, íbamos por la carretera, cuando de pronto el auto en el que viajábamos mi prima Ángela y yo, se paró sin razón. Lo habíamos alquilado y nos habían asegurado que todo estaba bien, por lo que decidimos bajar del auto y pedir ayuda. Ya como mujeres inexpertas que éramos en mecánica, ni siquiera lo intentamos arreglar, teníamos miedo de estropearlo más de lo que ya estaba. Nos colocamos las dos en el arcén de la carretera esperando que algún auto pasara y nos ayudara. Era alrededor de las 5 de la tarde, y como era en el mes de noviembre ya empezaba a oscurecer, empezamos a sentir miedo e inseguridad, nosotras en plena carretera y solas. Pero nuestra suerte cambió en pocos minutos y mi amiga Ángela logró detener un auto. Era un joven muy guapo, nos preguntó qué pasaba y nosotros no supimos explicarle exactamente el problema que tenía el auto. El joven levantó el capó y miró si el auto tenía algún desperfecto, pero como ya oscurecía y no teníamos ninguna linterna, el joven nos sugirió: «Miren, vivo cerca de aquí, en una pequeña casa, muy humilde, vivo con mis abuelos, pero con todo gusto les ofrezco mi casa y mañana bien temprano vamos al pueblo más cercano y buscamos ayuda, y si no es algo grave hasta yo les puedo ayudar sin ningún compromiso. ¿Qué dicen?». Ángela y yo nos miramos y pensando que era peor quedarnos solas en la carretera, aceptamos la propuesta del joven. Ocultamos el auto entre unos árboles y nos dirigimos bosque adentro hacia el hogar del joven. Efectivamente no se encontraba lejos de la carretera. Cuando entramos a la casa, estaban una linda pareja de ancianitos sentados en unas mecedoras de madera, muy callados. La abuela solo nos sonrió, nosotras contestamos el saludo y el joven inmediatamente nos llevó a lo que sería nuestro cuarto. Al llegar la noche, Ángela y yo no podíamos dormir de tantos ruidos que escuchábamos. Decidimos salir para ver qué pasaba, y vimos que el cuarto del joven tenía la luz encendida, y escuchábamos cómo se aclamaba desesperadamente a Dios pidiendo repetidas veces perdón, pero no sabíamos por qué. Ángela se acercó al barandal de la escalera y me dijo: «Mira». Estaban bajo nosotras las dos mecedoras que se movían como si algo o alguien estuviera sentado ahí, meciéndose. No había viento ni nada que las moviera. Las dos nos miramos asustadas y corrimos a nuestra habitación para encerrarnos. Cuando amaneció ninguna de las dos había podido dormir. Cuando salimos de la habitación había un silencio sepulcral, que hasta daba miedo. Estábamos tan asustadas que decidimos salir de la casa y buscar el auto. Al fin de cuentas no caminaríamos mucho. Cuando llegamos al auto, ¿cuál sería la sorpresa? Que arrancó a la primera, sin ningún fallo, y logramos irnos de ese misterioso lugar el cual nos causaba miedo. Llegamos a un restaurante del primer pueblo que encontramos, teníamos mucha hambre. Un policía que se encontraba sentado cerca de nosotras nos preguntó: «¿Es de ustedes ese auto que está afuera?». «Sí», le respondimos. «¿Por qué, oficial?». «Me pareció haberlo visto en la orilla de la carretera». «Así, lo que pasa es que nos quedamos en una casa que está cerca del lugar, ya que nuestro auto se paró y no podíamos arrancarlo». «¿Dónde dicen que se quedaron?». «En una casa que está cerca de allí. La única casa que está cerca de allí es la de los señores Sánchez. Unos que viven con un joven». Dirán, vivían, hace tiempo que murieron los abuelos. Al parecer cuentan que el joven los mató y después se suicidó. Se encontraron los cuerpos de los abuelos sin vida sentados en sus sillas y el joven colgado de su cuarto. «No puede ser, oficial, tal vez sea otra familia la que usted nos dice, porque nosotras estuvimos en esa casa, y ahí estaban los abuelos y el joven». La abuela hasta nos sonrió y el joven nos prestó una habitación.
Pues quién sabe, muchachas, tal vez esté equivocado, puede ser alguna otra cabaña del lugar que yo no conozca, pero no lo creo, este pueblo es muy chico y vivo aquí desde que nací, y créanme, según yo, la única casa separada del bosque es esa, pero para salir de dudas, ¿por qué no vamos al lugar donde dicen ustedes que se quedaron a pasar la noche? Decidimos llevar al oficial a la casa, tal vez porque queríamos escuchar de sus palabras, que efectivamente, se había equivocado y nosotras nos quedaríamos tranquilas. Pero cuando llegamos al lugar, el oficial afirmó que realmente era la casa de los abuelos asesinados y del joven que se había suicidado. Nosotros le creímos porque la casa ya no estaba igual, cuando entramos, era una casa totalmente abandonada, sin techo, con telarañas, ahí estaban las dos sillas solas y del techo de la habitación del joven, aún colgaba la cuerda con la que había sido ahorcado.